La ciudad de Jerusalén estaba iluminada por el suave resplandor del crepúsculo. En lo alto de su palacio, el rey David se levantó de la cama y caminó por el terrazo, mirando la ciudad que tanto amaba. Era una tarde tranquila, y el aire estaba lleno del aroma de jazmín e incienso. Mientras David observaba el horizonte, algo llamó su atención de forma irresistible. En el patio de abajo, una mujer estaba bañándose. Sus movimientos eran graciosos y el agua brillaba en su piel bajo la luz del sol poniente. David se quedó parado, hipnotizado por la visión. Su corazón latió más rápido al ver la belleza de aquella mujer, que era única e incomparable. La Biblia describe este momento de forma simple y profunda. Era al atardecer, cuando David se levantó de la cama y paseaba por el terrazo del palacio. Desde allí, vio a una mujer bañándose, y ella era muy hermosa, como está escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2. David, un hombre poderoso y acostumbrado a tener todo lo que deseaba, sintió una fuerte atracción por aquella mujer. Su nombre era Betsabé. Sin dudarlo, el rey tomó una decisión que cambiaría la vida de muchas personas. Envió mensajeros para buscar a Betsabé y llevarla al palacio. Imagina los sentimientos de Betsabé al recibir la convocatoria del rey. Al principio, pudo haber habido sorpresa y confusión, porque el rey la llamaría, pero la orden era irrecusable. Mientras Betsabé se preparaba para ir al palacio, una mezcla de ansiedad, miedo y curiosidad pasaba por su mente. Al entrar en los grandiosos corredores del palacio de David, el brillo de las antorchas en las paredes iluminaba su camino, pero no disipaba las sombras de sus dudas. Betsabé, una mujer de honor, se encontraba ahora envuelta en una situación de poder y deseo que no había creado. Cuando finalmente se encontró con David, ella percibió la intensidad de su mirada y la gravedad de la situación en la que se encontraba. Después del primer encuentro, comenzó a formarse una relación prohibida e intensa entre David y Betsabé. Encantado por la belleza y presencia de Betsabé, el rey continuó buscándola en secreto, alimentando una pasión que crecía con cada encuentro. Betsabé, aunque inicialmente vacilante, se sintió atraída por el poder y el carisma de David, encontrándose cada vez más inmersa en los sentimientos y emociones que compartían. Así, la relación entre David y Betsabé se profundizó, marcada por encuentros secretos. Aunque había mucho deseo, también había culpa y las consecuencias inevitables de sus acciones. Algún tiempo después, lo esperado ocurrió. La noticia del embarazo de Betsabé llegó a David como un choque. Esta revelación conmocionó el palacio, rompiendo la tranquilidad que había allí. Betsabé envió un mensaje a David diciendo: «Estoy embarazada», tal como está escrito en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 5. David, el gran rey de Israel, comprendió el peso de sus acciones y la gravedad de la situación en la que se encontraba. El escándalo de un hijo ilegítimo amenazaba su reputación y autoridad. Sabía que debía actuar rápidamente para evitar un desastre. Con su mente estratégica, David empezó a formular un plan para ocultar su pecado. Urías, el esposo de Betsabé, aún estaba en el campo de batalla luchando por Israel. David decidió traer a Urías de vuelta a casa, esperando que él pasara la noche con su esposa y, así, el embarazo pareciera legítimo. Sin embargo, Urías, demostrando una integridad que solo aumentaba la culpa de David, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros estaban en combate. Durmió a la puerta del palacio, fiel a sus principios y al deber. Con el plan de David fallando, se vio obligado a tomar medidas más drásticas y desesperadas para encubrir el escándalo. A la mañana siguiente, David escribió una carta al comandante del ejército y se la entregó a Urías, sin que él supiera que llevaba su propia sentencia de muerte. En la carta estaba escrito: «Pon a Urías en la parte más intensa de la batalla. Después, retira tus tropas de cerca de él, para que sea herido y muera». Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 y 15. La frialdad y la crueldad calculada del plan de David muestran hasta dónde estaba dispuesto a llegar para ocultar su pecado. Joab, el comandante, siguió las órdenes del rey. En una batalla feroz, Urías fue dejado en la primera línea y cayó, no solo como víctima de la guerra, sino también de las intrigas palaciegas y de la traición de su propio rey. La muerte de Urías dejó una mancha negra en la conciencia de David. Era una acción que mancharía su reinado y resonaría a lo largo de las generaciones. Al principio, parecía que David había logrado ocultar su error, pero las consecuencias del pecado eran inevitables y revelaban una verdad eterna. El precio del pecado siempre es más alto de lo que se espera. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal, dar tu me gusta y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Continuemos con la historia. Más tarde, la tranquilidad del palacio fue interrumpida por la llegada del profeta Natán.
Natán era conocido por su sabiduría y por ser la voz de Dios para el rey David. Cuando Natán entró en presencia del rey, la atmósfera se cargó de tensión. David, aún envuelto en la seguridad ilusoria de su disfraz, no sabía que estaba a punto de enfrentarse a la verdad sobre sus actos. Con la serenidad de un profeta, Natán comenzó a contar una parábola. Había en una ciudad dos hombres, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una pequeña corderita que había comprado y criado. Ella creció con él y sus hijos, comía de su plato, bebía de su copa y dormía en su regazo. Él la trataba como a una hija. Cuando llegó un viajero al hombre rico, este no quiso tomar de sus propias ovejas y vacas para preparar una comida para el viajero. En lugar de eso, tomó la corderita del hombre pobre y la preparó para el visitante. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 4. La historia tocó profundamente a David. Como pastor antes de ser rey, comprendía el valor de una corderita y veía la injusticia en el acto descrito. La indignación creció en su corazón y declaró con fervor que el hombre que hizo tal cosa merecía morir. Ciego por su propia justicia, David no se dio cuenta de que Natán estaba sosteniendo un espejo frente a él. Entonces, Natán reveló la verdad con palabras duras. Tú eres ese hombre. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 7. El choque fue inmediato. David, en un momento de terrible claridad, vio la profundidad de su pecado y la gravedad de sus acciones. Él era el hombre rico que había tomado la única corderita del pobre, traicionando la confianza y abusando de su poder. La revelación de Natán sacó a la luz las consecuencias divinas que vendrían como resultado. David, confrontado por las duras palabras de Natán, fue consumido por un profundo sentimiento de culpa y arrepentimiento. La imagen de rey poderoso se desmoronó, revelando a un hombre quebrado ante Dios. En un momento de angustia y contrición, David clamó al Señor, buscando perdón por sus pecados. Sus palabras expresaron un lamento sincero. Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu benignidad. Borra mis transgresiones según la multitud de tus misericordias. Lava-me completamente de mi iniquidad y limpia-me de mi pecado. Salmo 51, versículos 1 y 2. Este salmo, una de las expresiones más poderosas de arrepentimiento en la Biblia, revela la profundidad del remordimiento de David y su esperanza en la infinita misericordia de Dios. A pesar de su arrepentimiento genuino, las consecuencias de sus actos fueron inevitables. Natán, como mensajero de Dios, dejó claro que el pecado de David no quedaría impune. Dijo, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me despreciaste y tomaste la mujer de Urías, el Eteo, para que fuera tu mujer. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 10. Estas palabras proféticas anunciaban un futuro de conflictos y tragedias en la familia de David. Los eventos que siguieron confirmaron la gravedad de la profecía. El niño concebido en la relación ilícita entre David y Betsabé enfermó gravemente. A pesar de las fervorosas oraciones y ayunos de David, el niño no sobrevivió. Esta pérdida fue un golpe devastador para ambos, recordándoles dolorosamente el precio de sus pecados. La turbulencia en la casa de David no terminó ahí. Sus hijos se involucraron en disputas violentas, resultando en sangre derramada y traiciones dentro de la propia familia. La promesa de que la espada nunca se apartaría de su casa se convirtió trágicamente en realidad, trayendo años de dolor y sufrimiento. Mientras David enfrentaba estas consecuencias, Betsabé también llevaba el peso del pasado. Ella vio morir a su primer hijo, fue testigo de la desintegración de la paz en la casa real y vivió con el estigma de su papel en la historia. Sin embargo, en medio de esta tormenta, David y Betsabé buscaron reconstruir sus vidas y encontrar un camino de redención a través de Dios, cuya misericordia tanto anhelaban. El tiempo trajo cura, y David consoló a Betsabé con ternura. En un momento de renovación y esperanza, Dios bendijo a la pareja con un nuevo hijo. David se unió a Betsabé, y ella tuvo un hijo, al que llamaron Salomón. El Señor amó a Salomón, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24. El nacimiento de Salomón fue una señal de gracia y redención divina. No solo representó la continuidad de la línea de David, sino que también trajo la promesa de paz y prosperidad futura. Salomón creció bajo el amoroso cuidado de su madre y la sabiduría de su padre. Betsabé, formada por las experiencias de su vida, desempeñó un papel crucial en la educación y formación de su hijo. Su influencia y dedicación fueron esenciales para preparar a Salomón para ser el futuro rey de Israel. Cuando David envejeció y surgieron dudas sobre la sucesión al trono, la astucia y determinación de Betsabé fueron puestas a prueba. Adonías, otro hijo de David, intentó tomar el trono, proclamándose rey sin el conocimiento de David. Natán, el profeta,
Vio el peligro y fue a Betsabé para alertarla. Le dijo: ¿No has oído que Adonías, hijo de Agit, es rey, y que nuestro señor David no lo sabe? Ven ahora y déjame darte un consejo para que salves tu vida y la de tu hijo Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 11 a 13. Betsabé actuó rápidamente con valentía e inteligencia. Fue a ver al rey David y le recordó su promesa de que Salomón sería su sucesor. Su persuasión y la intervención de Natán aseguraron que David tomara medidas inmediatas para proclamar a Salomón como rey. La influencia de Betsabé fue decisiva para garantizar la ascensión de Salomón al trono, consolidando la promesa de un reinado de sabiduría y justicia. Durante el reinado de Salomón, Israel vivió un periodo de gran prosperidad y paz. Betsabé, una figura central en su vida, continuó siendo una presencia respetada y venerada en el reino. Su historia es una narrativa compleja que ofrece lecciones profundas sobre moralidad, arrepentimiento y redención. Betsabé, a pesar de su dolor, pérdida y vergüenza, experimentó la gracia redentora de Dios. Su vida es un testimonio del poder del arrepentimiento genuino y de la posibilidad de transformación. Incluso después de grandes fallos, la historia de David y Betsabé nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que el pecado puede causar gran sufrimiento. Sin embargo, aprendemos que el arrepentimiento sincero y la búsqueda de perdón pueden llevar a la restauración y a la renovación espiritual. David, al confesar su pecado y buscar la misericordia de Dios, nos muestra la importancia de reconocer nuestras fallas y volver nuestros corazones hacia Dios en busca de curación. La redención de Betsabé es particularmente poderosa. De una mujer marcada por un escándalo, ella se convierte en la madre de Salomón, el rey más sabio de Israel. Esta transformación nos recuerda que Dios puede usar incluso nuestros errores y las circunstancias más difíciles para cumplir sus propósitos mayores. Betsabé no solo superó la adversidad, sino que también desempeñó un papel vital en la continuidad de la línea real y en la historia de Israel. Al reflexionar sobre su historia, somos invitados a considerar cómo aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas. La historia de Betsabé nos llama a reconocer nuestras imperfecciones, buscar el perdón con sinceridad y creer en la posibilidad de redención y transformación. En un mundo lleno de desafíos y tentaciones, la historia de Betsabé nos anima a mantener la fe, buscar la gracia de Dios y confiar en que, a través del arrepentimiento y la renovación, podemos encontrar un camino hacia la restauración y la paz. Te invito a reflexionar sobre la historia de Betsabé y a aplicar estas lecciones en tu vida diaria. Que tu viaje espiritual se enriquezca con la comprensión del poder del arrepentimiento y de la infinita misericordia de Dios. Al vivir estas verdades, podemos transformar nuestras vidas e influir positivamente en aquellos que nos rodean, así como Betsabé influyó en la historia de su tiempo. Si te ha gustado, comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia y los valores de la Biblia. Juntos, podemos difundir la luz del Evangelio y hacer una diferencia en nuestro mundo. Gracias por ver y que Dios te bendiga.